Hoy estoy sumamente emocionado por este episodio, no porque valga más o menos que los otros episodios, de hecho, para mí cada episodio es una experiencia nueva y un pretexto para estar contigo, ya sea que seas un profesionista en mercadotecnia, un empresario, un director de empresas. Sin embargo, el día de hoy te voy a contar sobre cómo surge, por qué se me ocurre y cómo evoluciona el marketing estructural en mi cabeza. Lo desarrollo junto con mi equipo, lo transformamos en una metodología y lo hemos podido aplicar a muchísimas empresas con excelentes resultados. Pero, ¿cuál es la historia atrás del marketing estructural? Y de eso es de lo que te vengo a hablar el día de hoy. Bienvenidos a Brainstormeando, el podcast donde encontrarás herramientas para profesionalizar el marketing de tu empresa y construir marcas extraordinarias. Entre el año 2013 y 2014, a mí me invitan a incorporarme como el asesor de imagen y marketing de una campaña política. Me integro a una campaña política, básicamente. Y aunque es debut y despedida, porque realmente fue una experiencia que atesoro mucho, que me dio mucho crecimiento, pero que difícilmente vuelva a hacer, uno de los grandes resultados que le tengo que agradecer a esta etapa de mi vida es que caigo en una crisis. Número uno, lo que vi en esta campaña política y en general en la política no fue de mi agrado, pero lo que pasó después, que de hecho esta intervención que tuvimos fue aplaudida, tuvo reconocimiento y aunque el candidato no ganó, la verdad es que hablaron muy bien de nuestro trabajo. Regreso y me integro a la oficina de forma habitual y entonces caigo en una crisis porque ya venía sucediendo un ruido en mi cabeza sobre lo que observaba en la industria de la mercadotecnia, sobre lo que veía que pasaba entre quienes recibían nuestros servicios y quienes lo ofrecíamos. Y ese ruido empezó a crecer. También les quiero comentar, por ejemplo, que hace más de 13 años que fundé Brainstorm, yo siempre estuve de alguna manera como buscando el profesionalizar esta materia, al menos desde nuestra trinchera. Hubo, por ejemplo, dos temas que te quiero compartir que nos hicieron ganar mucha confianza de forma rápida con aquellos que invertían en nuestros servicios. Número uno, siempre desde el inicio entregamos calendarios de trabajo. O sea, si en una semana íbamos a hacer esto, en la segunda semana esto, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, o en el tiempo que se desarrollaba el proyecto, siempre entregamos calendarios y eso generaba mucha confianza porque el cliente siempre sabía en qué etapa estábamos y cómo iba a ir evolucionando, cuándo iniciaba y cuándo terminaba. Eso era parte de la maqueta o de los cimientos que posteriormente me llevaron a desarrollar marketing estructural, algo muy sencillo, pero que no es muy común. De hecho, me he topado con que en muchas ocasiones no estamos acostumbrados a trabajar bajo un calendario. Sin embargo, eso ya varias agencias allá afuera lo hacían, no la mayoría, pero digamos, es una cultura de estar planeando correctamente lo que hacemos en este ejercicio de mercadotecnia. Y lo segundo, sí fue algo que me ayudó a diferenciarme muchísimo. Fuimos la primera agencia de marketing que incorporamos de forma seria toda la materia de propiedad intelectual. Eso que nos ayudó a que de alguna forma todos los proyectos desde su inicio, desde que iniciamos esta agencia de marketing que se llama Brainstorm, hasta el día de hoy, le damos esta seriedad a la materia de propiedad intelectual. O sea, todo lo que desarrollamos dentro de nuestra empresa siempre va validado con un especialista en propiedad intelectual que nos dice si esa propiedad intelectual puede protegerse o no puede protegerse. Ese fue de los primeros pasos que yo quería, por mi inquietud, mejorar en la industria. Y bueno, nos dio muy buenos resultados. Y ahora sí, después de unos años, entre el año 2013 y 2014, yo ya venía teniendo todo este ruido, veía que funcionaba bien lo de propiedad intelectual, que el entregar calendarios y firmar contratos, que fue de las primeras cosas que también nos acostumbramos a firmar un contrato y entregar un calendario de trabajo, iba generando confianza y nuestra cartera iba creciendo, pero había ciertos ruidos. Veía varias cosas que sucedían. Número uno, el marketing no lo respetaban, pero no nada más los empresarios y los inversionistas no lo respetaban, sino también nosotros no lo respetábamos al aceptar proyectos que probablemente sabíamos que no iban a llegar a un buen puerto. Sin embargo, pues lo aceptábamos como ilusamente porque pensábamos que íbamos a poder cambiar las cosas. Sin embargo, veía constantemente que esto no sucedía. Eso me frustraba muchísimo. También ver la apatía en una mayoría, no estoy diciendo que en todos, pero en un grupo bastante significativo por parte de los que representamos a esta industria, en ya estar cansados de estar confrontando
preguntando constantemente, ya sea a sus jefes o a sus clientes, respecto a lo que ellos opinaban o sugerían sobre mercadotecnia. Entonces terminaban por de alguna manera hacer como lo que los jefes o los clientes querían y no específicamente lo que ellos sentían que se debía de hacer. Esos, entre muchos otros temas, era algo que a mí me hacía muchísimo ruido. Pero hay una marca que me permitió trabajar de una forma muy linda, que fue la primera empresa que me dio la oportunidad de entrar de lleno a manejar la cuenta, a ser como el estratega de la misma, que me dio muchas satisfacciones, que se llama Love Boutique. Y sí, es una tienda para adultos, es una tienda donde se ofrecen productos para adultos, para la intimidad individual, en pareja, y obviamente fue un reto totalmente porque yo iba iniciando con esta agencia de mercadotecnia y de alguna forma era totalmente un laboratorio para mí y en este caso, a la persona que es el director general, que con mucho gusto le he dicho desde aquel entonces padrino, me dio la oportunidad de experimentar. Y cuando entre el 2013 y 14 ya llevaba como aproximadamente unos 2-3 años trabajando con nuestra cuenta, más otras cuentas, llego a mi oficina y caigo en esta crisis y entonces me pongo a analizar con qué clientes podíamos avanzar mucho y con qué clientes estábamos realmente congelados sin tener un avance significativo. Y cuando me pongo a analizar esta cuenta, la conclusión a la que llego y empiezo a compararla con otras empresas allá afuera, muy exitosas, globales, locales y regionales, lo que me doy cuenta es que las empresas que apostaban por una estructura de mercadotecnia tenían un potencial enorme comparado con las que no apostaban por la estructura de tener éxito en sus estrategias de marketing. De ahí nace esta curiosidad por decir, oye, si las empresas necesitan profesionalizarse por medio de una estructura, ¿por qué en marketing no estamos apostando por eso? ¿Por qué llegan y nos piden una pauta o una serie de contenido o hacer un evento o hacer una activación y de repente lo hacemos como a destajo, lo hacemos como por etapitas, pero no con una estrategia atrás, no en su mayoría? Obviamente hay empresas serias. A lo mejor tú estás escuchando y dices, no, pero si yo tengo un plan de marketing, ok, y es respetable. Sin embargo, allá afuera es complicado encontrar una empresa que tenga seriedad en la actividad de marketing con un plan, con un presupuesto anualizado, con actividades definidas, con objetivos muy claros, con un departamento o con una función instalada correctamente de mercadotecnia. Y cuando empieza a avanzar esta idea, en el 2014, la economía alrededor de las agencias tradicionales se colapsa. Hay una situación bastante complicada. Las agencias digitales empiezan a crecer de una forma exponencial. Sin embargo, los que éramos una agencia, digamos, tradicional de mercadotecnia, no la vemos muy complicada. Había habido elecciones, había una contracción un poquito en la parte económica y mucho de la apuesta de los empresarios era por la parte digital. Y me encanta el marketing en canales digitales. Sin embargo, siempre he creído que termina siendo marketing y utilizas un canal digital con herramientas digitales. Sin embargo, atrás de ese canal y de esas herramientas digitales tiene que haber una estrategia. Entró una crisis, de hecho, siempre lo digo con broma y causa un poco de risa, pero dentro de esa crisis me caso y no porque el casarme haya sido una crisis, sino porque yo estaba realmente colapsado, no tenía el nivel, había tenido un decrecimiento, observaba lo que sucedía alrededor con el resto de las agencias y también se las estaban viendo bastante complicada, salvo las digitales, pero estoy hablando de la agencia tradicional y ese mismo año me caso y me prometo a mí mismo que nunca voy a estar en esa misma situación donde estaba, sumamente vulnerable. Tenía las tarjetas a tope, sobregiradas, había hecho el gasto, la inversión de la boda. Y bueno, fue un momento muy especial a nivel emocional, pero que una vez más, como lo he dicho, las crisis nos ayudan a evolucionar. Y entonces empiezo a razonar y empiezo a pensar sobre qué podía ser distinto para impactar a la industria desde el concepto que yo traía ya desarrollando en mi cabeza. Y la única respuesta que encontré es que teníamos que apostar por profesionalizar las estructuras de marketing de la empresa. No ser parte de un proveedor o, digamos, nomás tenerlo claro de que si voy a entregar un producto final como una campaña, como un diseño, como el desarrollo de un evento, tiene que estar avalado, tiene que estar respaldado por una planeación, por objetivos, por un propósito dentro de la organización. No ser parte del mismo sistema que veía el marketing como una cosa esporádica
y que no estaba correctamente o totalmente instalado en las empresas. Y es ahí cuando empiezo a buscar en diferentes partes de Latinoamérica y de Europa sobre dónde certificarme como consultor y auditor en mercadotecnia. Esa era la idea que yo traía en aquel entonces. Y cuando empiezo a buscar, lo triste es que no encontré alguna formación que te llevara para desarrollarte como consultor y auditor en marketing enfocado en la estructura de mercadotecnia. O sea, había muchísimo y estaba empezando a explotar demasiado toda la parte de marketing digital. Sin embargo, en la parte del marketing como una materia instalada correctamente en la empresa, no encontré nada que me pudiera dar algo parecido. Cuando me doy cuenta de esto, pues la verdad es que me provoca un shock. Me provoca un shock porque al final del día termina por ser algo que yo dije, no hombre, pues seguramente en España va a haber algo avanzadísimo para poder dar consultoría en esto, o en Argentina, o en Colombia, o en Estados Unidos, o en Canadá, y realmente no. Algo con la visión que yo tenía todavía no había, al menos en aquel entonces no estaba nada ofreciéndose en el mercado. Y eso me llevó a desarrollar una metodología basada en la profesionalización de la estructura de marketing que termino nombrando como marketing estructural. Y el marketing estructural hoy en día es la herramienta más valiosa que hemos podido desarrollar y que tenemos en Brainstorm para poder lograr los objetivos que nuestros clientes siempre han soñado. Yo dije, ¿cuáles áreas tengo que verificar dentro de la empresa para poder empezar a estructurar y profesionalizar e instalar el marketing dentro de una organización? Y entonces empecé a poner 10, 11, 12 áreas y total que al final concluí que eran 8. Y estas 8 los llamé el modelo de las 8 columnas, literal. Y el modelo de las 8 columnas es, de hecho, la herramienta vertebral que dicta cuáles son las 8 áreas que mínimo necesitamos atender para empezar un proceso de profesionalización de marketing dentro de la empresa. Cuando ya tengo esas 8 áreas, ahora sí me pongo a pensar y digo, bueno, ¿cómo le tengo que poner? Y fue muy sencillo. Dije, si la parte que yo estoy promoviendo, que voy a empezar a promover, es el profesionalizar las estructuras, entonces vamos a llamarle marketing estructural. Y ahí nació, entre el año 2013 y 2014, nace el marketing estructural. Eso me pone obviamente muy contento. De repente convoco a una gran amiga y asociada de nuestra firma de consultoría, donde Patti Castillo viene y ella ya era experta en la parte de incubación de modelos de negocio y me ayuda a darle forma a esta idea que de alguna manera traía en la cabeza. El modelo lo tenía y le digo, ¿sabes qué? Ayúdame nada más a darme feedback, ayúdame a poner orden. Sin embargo, aquí está el modelo. Y esa idea que yo tenía de estas 8 columnas a las cuales le apodé marketing estructural, les dimos un orden y una estructura. Después de esto, dije, bueno, si ya sé cuáles son las 8 áreas que voy a promover para finalmente empezar a profesionalizar dentro de las organizaciones, pues tengo que tener una herramienta que audite estas 8 áreas para poder empezar con un diagnóstico nuestros procesos de consultoría con nuestros clientes. Y ahí nace Zoom 360. Y le puse Zoom 360 porque es un Zoom, un acercamiento que hacemos a estas 8 áreas, estas 8 columnas, y analizamos con un protocolo que le llamamos el protocolo de las 8 columnas, que está basado en el modelo de las 8 columnas. Y este protocolo, cada una de estas áreas, te las voy a compartir. Las 8 columnas son en la parte de estructura de marketing, branding, propiedad intelectual, producto, servicio al cliente, comercial, endomarketing y finalmente la parte de competencia. Esas 8 áreas. De hecho, hay un episodio que hablo sobre cuáles son las 8 áreas que debes de profesionalizar en tu empresa para tener un marketing saludable y hablo precisamente del modelo de las 8 columnas. Y estas 8 áreas lo que empezamos a hacer es que las empezamos a someter a una auditoría. En ese entonces, de hecho, antes de que se nombrara Zoom 360, resulta que le llamaba auditorías de marketing solamente. Y esto provocaba como mucha como ansiedad en las personas que le ofrecíamos este servicio porque sentían auditoría era igual como al SAT, como al tema de impuestos, como al tema contable. Y no era una relación que la gente quería tener con su empresa, pero pues menos con la mercadotecnia. Entonces, aunque la gente contrataba y empezaba a creer en este proyecto,
siempre era como con cierto miedo de, es una auditoría. Y fue ahí cuando evoluciona y digo, ¿sabes qué? Que se llame Zoom 360, es una herramienta diagnóstica con la cual empezamos un proceso de consultoría y empezó a cambiar un poco. En ese momento decido rotundamente cambiarme de ser una agencia de marketing a ser una firma de consultoría. Cambia totalmente la forma de ver la mercadotecnia. Renuncio a todos los servicios de alguna manera que venía ofreciendo, de la forma en la que la venía ofreciendo en los últimos años, desde que había creado la empresa, y hago este switch, el cual tuvo un costo, pero fue una apuesta muy interesante que el día de hoy me tiene platicando contigo de este tema precisamente, con excelentes anécdotas que también voy a contar a continuación. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al final del día necesitaba encontrar una herramienta más de la cual incluso del capítulo 1 al capítulo 5 de este contenido, hablo sobre el diamante de marcas extraordinarias. De hecho, la gente piensa, cuando conoce el modelo, piensa que el diamante de marcas extraordinarias fue lo primero que desarrollamos y en realidad fue lo último que desarrollamos. Y lo desarrollé al último porque me di cuenta que si no lograba inspirar a las personas a que construyeran marcas extraordinarias, todo el ejercicio de marketing estructural, o sea, de profesionalizar el marketing en sus organizaciones, lo sentían muy abrumador. Entonces, cuando yo inspiraba y logré con el diamante de marcas extraordinarias, la tercera herramienta del diamante del marketing estructural, lograba primero inspirarlos y motivarse y decir, claro, queremos construir una marca extraordinaria, era muy sencillo entonces que apostaran por el marketing estructural. Es así como nace el marketing estructural. Afortunadamente, a los poquitos años de que lo nombro marketing estructural, me invitan a Colombia a dar mi primera conferencia internacional, donde hablo precisamente de este tema y nos va muy bien, siendo una de las conferencias mejor calificadas de la sala donde me tocó presentarme. Esto me llevó a abrirme las puertas de Bolivia, Ecuador, España, Estados Unidos y obviamente de forma digital llegar a muchos más países hablando sobre esta importante materia. El marketing estructural también me ha llevado a ser autor de mi primer libro, de la herramienta del diamante de marcas extraordinarias, que en el año 2022 presenté en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Todas estas anécdotas no servirían de nada, o toda esta historia que te estoy contando no serviría de nada si no te cuento también de las partes tristes probablemente que hemos estado viviendo durante el desarrollo de esta metodología. La número 1 es que notamos que hay una resistencia para profesionalizar el marketing. O sea, es más fácil, de alguna manera, como que nadie supo nada, nadie dijo nada, mejor me hago como que hago marketing y yo me hago como que tengo un departamento o medio contrato una agencia, pero realmente el doblarse las mangas para empezar a invertir correctamente, de forma óptima y profesional y seria en marketing, vemos que hay una resistencia. Claro está que requiere de un compromiso mayor, económico, personal, mental, que te haga comprometerte con este proyecto. Por eso de la importancia del diamante de marcas extraordinarias. Número 2, el reto número 2, que es muy importante también, es que una vez que desarrollamos esta metodología, una de las anécdotas que te puedo platicar es que nuestro sueño era poder ofrecer espacios de trabajo. Ahorita la metodología ha generado entre puestos de responsables de mercadotecnia, diseñadores, multimedia, copywriters y todo esto, hemos podido colocar a más de entre 50 y 60 personas, digamos, del global de lo que ha impactado la metodología de forma directa. Obviamente hemos impactado muchísimo más, pero de que se hayan podido habilitar estos espacios fue gracias a estos clientes que creyeron en nosotros y más o menos entre 50 y 60 espacios se han generado gracias a la metodología. O sea, son 50 o 60 espacios de mercadotecnia que gracias a la metodología nuevos que se generaron por instalar el marketing estructural en distintas empresas. Eso nos llevó también al segundo reto, que es ahora encuentra los perfiles para poder llenar esas vacantes. Obviamente, ese reto lo estamos trabajando con la formación. Y una de nuestras fantasías dentro de nuestra firma de consultoría es que en algún momento el marketing estructural llegue incluso a convertirse en una materia dentro de la formación de las carreras de mercadotecnia para que puedan orientar y puedan desarrollar correctamente esta profesión en las empresas que van a colocarse en un futuro. Y el reto número 3, que es muy importante, es que pues, el marketing evoluciona a una velocidad impresionante. Entonces,
Yo, por ejemplo, desarrollamos mi equipo y yo auditorías de marketing estructural, Zoom 360, le desarrollamos un enero y para marzo probablemente hay tópicos que ya tenemos que tomar en cuenta que en enero, ¿no? La velocidad es abrumadora. Y este reto es bastante interesante porque tenemos que aprender a una velocidad muy, muy, muy rápida, porque de lo contrario, pues bueno, no puedes de alguna manera formar parte de lo que está sucediendo en el contexto. Sin embargo, pese a todos los retos, y hay muchos más que si coincidimos en algún momento voy a poder platicarte en persona o en algún evento, o probablemente después en otro capítulo hable de más anécdotas al respecto, todo esto ha valido la pena. La apuesta por el marketing estructural, la apuesta por desarrollar una metodología enfocada en profesionalizar el marketing de las empresas, la apuesta también de innovar y de en algún momento al inicio, tener el costo de la innovación, que es que probablemente renuncies a todo un sistema para adoptar otro, inventar otro, y es una curva económica, una curva emocional, pero todo ha valido la pena. Sí, he estado en crisis muy severas, emocionales, cuestionándome en aquel entonces si era lo correcto o no, pero hoy en día te puedo decir que gracias al marketing estructural hemos podido tener grandes satisfacciones con clientes hermosísimos, con marcas extraordinarias que nos han permitido colaborar con ellas. La conclusión del episodio es traído a ti por Brainstorm, firma de consultoría y auditoría en marketing estructural. Te debía este episodio. Y aunque es muy breve, dura probablemente un poquito más de 20 minutos, te quiero decir que es emocionalmente algo que incluso me libera o me ayuda a empatar o sentirme más conectado contigo, porque hoy conoces dónde viene. Viene de una crisis existencial, viene de cuestionarme qué estaba sucediendo en la industria, viene de replantear y buscar una capacitación que no encontré. Al no encontrarla, desarrollar la metodología, ponerla a prueba, tener una curva económica y emocional al respecto y finalmente apostar siendo muy, muy, muy persistentes y evolucionando mes con mes y año con año lo que creemos que es que apostando por la profesionalización del marketing dentro de las empresas vamos a lograr construir marcas extraordinarias. Muchas gracias por estar en este episodio conmigo. Recuerda que tu talento es infinito y de verdad fue un episodio que disfruté mucho porque estoy seguro que a lo mejor te preguntaste de dónde salió la metodología. He hablado de la parte técnica en los otros episodios. Sin embargo, el decirte cómo surge de forma breve, por qué se desarrolla la metodología, apenas sucedió el día de hoy. Muchas gracias, que tengas excelente día y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar Brainstormeando. Si el contenido es de tu agrado, te invito a que nos sigas en nuestras distintas plataformas.